Buenas noches para todos. Bueno, sean todos bienvenidos a una nueva conferencia del curso Conocimiento de sí mismo. Hoy estaremos viendo la conferencia número 36 del temario de fase A, titulada Meditación y Koanes. Entonces me van a dar unos minuticos mientras vamos compartiendo en los grupos y ya pronto estaremos dando inicio a la conferencia del día de hoy. A los compañeros que quieran compartir el inicio de la conferencia, pues pueden hacerlo en este momento, que recordemos, pues de esa manera sacamos adelante el sacrificio por la humanidad y pues así llegamos a más personas con estos temas. Entonces vamos a ir revisando a ver si, pues si está saliendo bien el audio. Para ir dando inicio al tema del día de hoy. Bueno, recordar un poquito los horarios. Recordemos que el curso Conocimiento de sí mismo son 75 conferencias. Las conferencias de la fase A las dictamos los días lunes y miércoles a las 7 de la noche. Las conferencias de fase B, que son 25, las dictamos los días viernes. Los días domingo tenemos horarios de práctica guiadas respecto a las conferencias que hemos visto en la semana de fase A. Y los días martes y jueves, el martes específicamente, tenemos práctica matutina de si hay alguna práctica que nos faltó ver en la semana, pues la vemos los días martes o hacemos una práctica de velar y orar. Y los días jueves, que ambas son prácticas matutinas a las 9:30 de la mañana, los jueves vemos estudios de defectos psicológicos. Entonces, para las personas pues que quieran que hagamos algún estudio de algún yo en particular, pues pueden contactarnos a través del privado y pues por allí haremos el espacio. De hecho, ya por allí nos sugirieron uno que veremos el día de mañana. Entonces, también recordarles que tenemos también horarios de fogueos para las personas que ya quieren formarse como instructores. Allí tenemos uno los días domingo a las 10 de la mañana. Tenemos otro fogueo pero ese el compañero lo pidió fue en privado, por eso no lo compartimos en el grupo. Pero si hay alguna otra persona que quiera foguearse, pues me contacta a través del número de WhatsApp, el mismo que aparece en el grupo como administradora del grupo. Y de esa manera pues podemos cuadrar un horario de fogueo para la persona pues que quiera o las personas que quieran ya prepararse como instructores. Entonces, bueno, vamos a ir dando inicio al tema de hoy, donde vemos entonces la meditación y los koanes. Hoy vamos a ver de una meditación en particular,
Ya hemos hablado en otras conferencias sobre la meditación, pero esta nos muestra un tipo de meditación en particular que nos permite experimentar la sexta y séptima dimensión. Entonces vamos a ir iniciando, saludando a todos los compañeros que se vayan uniendo ahora mismo al en vivo y a las personas pues que vean la conferencia de manera diferida. Entonces, el objetivo de esta conferencia, aprender una técnica que nos permita conocer y experimentar las dimensiones superiores de la naturaleza, la sexta y la séptima dimensión. Entonces, normalmente esto es algo que para nosotros pues es bastante fuera de lo común, porque nosotros, recordemos, estamos con el cuerpo físico en la tercera dimensión, pero respecto a nuestro ego, pues estamos en la segunda y en la primera dimensión, en esas dos infradimensiones, porque generalmente nuestro ego nos mantiene es vibrando a niveles infradimensionales. Entonces, pero tenemos pues cómo, sacando adelante esta técnica, pues llegar a alcanzar, eh, experimentar estas dimensiones superiores, porque mediante la técnica pues vamos a explicar cómo se hace ese procedimiento para que nuestra chispa, ese 3% de conciencia que tenemos libre e inatrapable, pues pueda escaparse y permitirnos experimentar estas dimensiones superiores. Entonces vamos a refrescar un poquito el qué es lo que es la meditación, porque hay conceptos que se tienen sobre meditación que no terminan siendo lo que es en realidad una meditación, porque la meditación viene siendo esa, ese silencio de la mente que permite que nos conectemos con la sabiduría. Entonces, muchas personas llegan a confundirlo con un estado de paz, con un estado de tranquilidad, con un estado de relajación, pero en realidad mientras no se conecte uno con las dimensiones superiores, pues no está dándose lo que es la meditación. Entonces, aquí vamos a hablar de tipos de meditación, donde hay meditaciones contemplativas, que es lo que las personas, lo que les mencionaba un poco ahora, donde la persona siente que, ajá, lo ponen a la música suave, a pensar en algo específicamente, algo que le produzca paz, pero en realidad este tipo de meditación viene siendo es una forma de relajación. Este tipo de meditación pues no busca cambios trascendentales en la persona, porque respecto a nuestro ego, que es lo que nos hace, como les decía, vibrar infradimensionalmente, pues una vez que salimos de este tipo de meditación, pues seguimos siendo las mismas personas. O sea, la persona puede salir, sí, en aquel estado de armonía, sentirse muy chévere, sentirse muy agradable, pero va y le pasa algo, le rayaron el carro, o va y alguien lo insulta, y allí se le salen sus yoes igualitos, porque no se generó un cambio radical. Entonces, ese tipo de meditaciones pues no son las que tratamos acá en conocimiento de sí mismo, porque se busca es que sí haya cambios y cambios importantes. En las meditaciones trascendentales que nosotros enseñamos, pues está la meditación reflexiva, que como la hemos explicado, pues busca generar ese cambio en la persona, que antes de hacer la meditación, pues la persona es de una manera y después de hacer la meditación reflexiva ya es otra, porque ya empieza a tener esas comprensiones sobre ese defecto psicológico que estaba estudiando, y entonces ya no va a reaccionar de la misma manera, porque empieza a darse esas comprensiones. Entonces, también está la meditación con koanes, que es la que vamos a ver el día de hoy, que es la que nos va a permitir experimentar ese vacío iluminador o ese samadhi, que es cuando se alcanzan esas dimensiones sexta y séptima dimensión, la sexta superior y la séptima, donde allí se experimenta esa, recordemos que allí están la verdad y la gran realidad, y allí se experimenta esa sensación de felicidad que pues ahora mismo es imposible que percibamos
por el ego que tenemos, pues que como les decía nos mantiene vibrando de manera muy pesada. Entonces, una meditación trascendental es entrar en la sexta y séptima dimensión, porque cuando hablábamos incluso de la meditación reflexiva, la persona se está conectando con esas dos fuentes, con esas partes del ser donde está la sabiduría y el amor. Recordemos que cuando se comprende un defecto psicológico y se le pide muerte al defecto psicológico, se libera la chispa y esa chispa tiene atrapada precisamente amor y luz, que es allí donde está esa sabiduría que se llega a alcanzar con la comprensión del defecto psicológico. Entonces, no solamente la experimentamos a través de la meditación reflexiva, sino que también la experimentamos cuando hacemos esta práctica de meditación con koanes, porque se escapa la chispa. Ya no vamos a acceder a una sabiduría en particular de algún defecto psicológico como en la meditación reflexiva, sino que la chispa se va a escapar. Ese 3% que tenemos de conciencia libre e inatrapable se va a escapar, anulando de la manera que vamos a explicar a continuación. Vamos a silenciar ese ego de manera que la chispa pueda escaparse. Bueno, no necesariamente silenciarlo, sino amordazarlo. Entonces acá vemos pues cómo están nuestras dimensiones. La primera y segunda infradimensión, la tercera dimensión donde estamos ahora mismo, en el físico, la cuarta y quinta dimensión que son nuestra emoción y nuestra mente, la sexta dimensión inferior que es el mundo causal, y esas 5 primeras dimensiones son nuestra tierra, o sea, de aquí para abajo es nuestra tierra, de aquí para arriba, o sea, sexta superior y séptima son nuestros cielos. Entonces allá es donde queremos que se escape la chispa para que podamos experimentar ese vacío iluminador. Y lo que se busca es que precisamente cuando la persona accede a los cielos, pues llega a experimentar ese estado de felicidad, ese estado de plenitud que se llega a tener cuando no estamos en presencia del ego, o sea, cuando no tenemos todos esos condicionamientos a los que nos mantiene atados el ego en nuestro diario vivir. Entonces, la persona va a experimentar eh, esa, esa sensación de plenitud, ese estado de felicidad que no, o sea, una vez que la persona vuelva al físico no va a volver a ser el mismo, porque esa sensación de plenitud queda allí como que, o sea, como generando con más fuerza ese anhelo de aquello que queremos alcanzar. O sea, allí es como que nos dan una probadita, o sea, esto es por lo que estamos trabajando. Y la persona queda pues muchísimo más motivada para el trabajo interior, porque de haber experimentado pues esa sensación dice pues claro, o sea, claro que quiero eliminar todo el ego, claro que quiero tener esta sensación de felicidad, o sea, que sea mi forma de vida y no algo que es allá, que algún día alcanzo, ¿no? Con más fuerza entonces trabajo con mis 3 factores, porque eso que acabo de experimentar es o sea, por lo que estoy apostando, o sea, por llegar a tener ese estado de plenitud para siempre. Entonces, por eso no volvemos a ser los mismos una vez que experimentamos esa sexta y séptima dimensión, ese vacío iluminador, ese samadhi. También es bueno hacer la acotación que este estado también llega a alcanzarse a través de la práctica de transmutación sexual. Cuando hablamos del placer que se busca o que se ha buscado hasta que llegamos al conocimiento, ese placer de la lujuria, ese placer bestial animal, donde la persona dice, ajá, pero ya no voy a tener eso y ¿qué voy a tener ahora? Pues allí vamos es a experimentar también en ese contacto con nuestra energía creadora sexual, que es la energía del Espíritu Santo en nosotros,
esa conexión con esa energía también nos permite experimentar el samadhi. O sea, cuando la persona ya tiene un nivel de pureza en su energía, un nivel de castidad, pues también llega a experimentar ese samadhi en esa conexión con su energía a través de la práctica de suprasex. Entonces, hacia allá es hacia donde estamos trabajando para llegar, y pues el hacer esta práctica y llegar a experimentarlo, aunque sea en esos pequeños, en esas pequeñas dosis que nuestro ser pues considere, en la medida en que le pongamos pues cada vez más énfasis a hacer la práctica para llegar a alcanzarlo, pues allí pues en algún momento nuestro ser nos dará ese, digamos, esa fuercita para que tengamos esta experiencia. Entonces, el impedimento para llegar a alcanzar esa sexta y séptima dimensión, pues es nuestro ego. Nuestro ego en la parte de nuestra mente, pues viene siendo, recordemos que nuestra mente es aire, o sea, ese símbolo de la mente es el aire, y es porque siempre está allí revoloteando un pensamiento, otro pensamiento, siempre estamos allí en esa mente que es dual, donde siempre estamos pasando en esa actividad del placer al dolor, del esplendor a la decadencia, del espiritualismo al materialismo, de la alegría a la tristeza, del miedo al dolor, de la rabia a la alegría, porque siempre va, la mente nos está llevando que quiero hacer esto, pero no, mejor no lo hago por esto, no, mejor sí lo hago por esto otro, que esto me va a resultar muy bien, sí, porque estoy haciéndolo de esta manera, no, seguramente no me va a resultar por esto otro. Y así siempre nos mantiene nuestro ego en esa ley del péndulo, pasando del positivo al negativo y del negativo al positivo, donde no, mientras no estamos trabajando con la muerte, pues no se llega a ese punto crítico que es donde se da la comprensión, o sea, ese punto de la quietud de la mente. Entonces, en esta práctica lo que buscamos es ese impedimento que es nuestra mente, pues llegar a amordazarla. O sea, hacer algo que ponga la mente en ese estado de quietud, allí en ese punto crítico, donde no haya actividad de la mente y pueda entonces escaparse nuestra chispa hacia esas dimensiones superiores. Entonces, para esto, ahora sí vamos a explicar la técnica. A la mente se le va a dar un pensamiento evolutivo donde uno a través de la imaginación consciente pues va a ir imaginando un proceso de siembra de una plantita, donde uno pues puede llegar a imaginar que llega a un terreno, ese terreno empieza a prepararlo, le pone abono, o sea, lo limpia, le pone abono, va y pone la semillita, empieza a imaginarse la persona como la semillita empieza a romperse para llegar a salir ese brotecito y empiezan a salir esas raíces, empieza a desarrollarse la plantita, le van saliendo sus frutos, o sea, bota la conchita de la semilla, empiezan a salir las hojas, empiezan a salir los frutos y ya tenemos esa planta pues hermosa, bellísima. Todo eso es el pensamiento evolutivo, donde va desde que nace hasta su mejor esplendor. Entonces, a partir de allí se pasa a un pensamiento involutivo, donde esa plantica que ya estaba en su mejor esplendor, pues entonces empiezan a caérsele los frutos, empiezan a doblársele las ramas, se empieza a caer pedazos de las ramas, el tronco se seca, se cae la planta y la brisa termina de llevarse lo que quedó de la planta. Entonces vuelve a quedar ese terreno como estaba cuando llegamos. Entonces allí pasa ese pensamiento involutivo, allí se da la quietud de la mente. Entonces allí es donde se le da el koan. ¿Y qué es un koan? Un koan es una frase sin respuesta, generalmente paradójica. Y de esa manera se amordaza el ego y se libera la esencia por algunos instantes. O sea, en lo que hubo la quietud de la mente, se lanza el koan, que es esa frase, es una pregunta que no tiene respuesta, y la mente se queda allí como buscando cuál es la respuesta, y allí es donde se puede escapar la chispa.
Déjenme revisar un momentito por aquí. Recordemos que si surge alguna pregunta, pues pueden irla dejando en los comentarios y en la medida pues que vayan apareciendo, pues las iremos respondiendo. Entonces, siempre debe usarse un solo koan en la práctica que vaya a hacerse. Acá vemos ejemplos de koan donde si estas dos manos cuando se estrellan suenan así y hacemos ese ruido, ¿cómo suena una? Y allí la mente queda, o sea, buscando cómo suena. Entonces, allí en esa pregunta que no tiene respuesta, allí es donde se escapa la chispa. Está otro ejemplo. Si todas las cosas se reducen a la unidad, ¿a qué se reduce la unidad? Y allí queda la mente buscando esa respuesta. Está otro koan que es ¿dónde está la verdad? Entonces, allí la mente pudiera decir, ah, pues está en la sexta dimensión. Y se va a ir a buscar. Entonces, en ese que se va a ir a buscar, pues justamente allí se escapa la chispa. O sea, va a quedar allí buscando, es ahí, o sea, es hacia arriba, es la sexta dimensión, es allá, y allá se va a ir la chispa. Entonces, está esta otra, ¿dónde está el vacío? Y la mente se va a quedar buscando dónde está el vacío y se va a imaginar ese vacío y se va a ir hacia esas dimensiones superiores. Está este otro, ¿quién creó a Dios? Y nuevamente vuelve a quedar la mente así como que Dios creó todo y a Dios lo creó ¿quién? Y allí se queda buscando y buscando y allí se escapa la chispa. Entonces, estos son unos muy buenos ejemplos de koanes, cualquiera pues puede utilizarse en la práctica, porque como vemos acá, toda esa parte evolutiva, toda esa parte involutiva, que en ese momento que le dimos los dos pensamientos, ya se aplacó esa parte evolutiva de nuestra mente, esa parte involutiva, allí se creó esa quietud de la mente donde se lanzó el koan. Para hacer la práctica de meditación con koanes, pues se debe buscar un lugar tranquilo donde no vayamos a ser interrumpidos. Y allí pues vamos a hacer la conjuración del belilín y del círculo mágico. Recordemos que de esa manera pues limpiamos el ambiente y nos hacemos un cierre energético donde vamos a hacer la práctica en un estado armónico, encerraditos allí en nuestro círculo mágico. Posteriormente, como siempre, vamos a hacer la súplica a nuestro ser interno, a nuestro Padre, a nuestra Madre Divina. Allí están esas tres fuerzas primarias donde pues está la fuerza del Padre, que es la sabiduría, la de la Madre, que es el amor, y la fuerza del Hijo, que es la justicia. Entonces hacemos esa petición a nuestros seres internos para hacer la práctica. Posteriormente pasamos a hacer la relajación, que como siempre cuando hacemos las prácticas, hemos visto, relajamos nuestra emoción a través de la respiración, inhalando lenta y profundamente por la nariz, sostenemos un poquito y exhalamos con el mantra Sa. De esa manera relajamos la emoción. Para relajar nuestra mente, entonces vamos a escuchar sonidos lejanos, buscando no identificarnos con ninguno de estos sonidos, sino captar el sonido. Ah, sonó por allá un pajarito, soltamos ese sonido y vamos a buscar otro más lejano. Y en ese ir agudizando nuestro oído, pues se relaja la mente. Después pasamos a hacer la relajación del cuerpo físico, que lo hacemos a través de la imaginación, visualizando cada parte de nuestro cuerpo, allí sintiéndola. Podemos imaginar que entra una luz de cualquier color que la persona quiera, una luz fuerte que va relajando, distensionando cada parte de nuestro cuerpo. Y de esa manera vamos sintiendo cada parte del cuerpo, de manera que si tenemos alguna parte tensionada, pues allí a esa parte que tenemos tensionada podemos darle 3 palabras de relajación de manera enfática. O sea, podemos decirle relájese, cálmese, suéltese a esa parte
y sentimos cómo esa parte que tenemos tensionada pues se suelta. Y así vamos revisando todo nuestro cuerpo que esté completamente relajado para la práctica. Posteriormente pasamos a darle a nuestra mente el pensamiento evolutivo. Allí tenemos que trabajar nuestro proceso de imaginación consciente, donde vamos a ir imaginando lo más detalladamente posible. O sea, que llegamos al terreno, que había brisa, que se sentía el sol, que llegamos a preparar la tierra, que le pusimos su agua, que pusimos la semillita. Empezamos a imaginar como se veía aquí en el video, cómo empieza a brotar esa semillita, cómo empieza a salirle esa raicita, cómo la conchita empieza a despegarse, cómo van saliendo esas pequeñas raíces, cómo va impulsando ese tallo hacia arriba, brotando, viendo cómo suelta la semilla, empiezan a salir las hojitas. Entonces lo más claro que podamos ir imaginando ese proceso evolutivo, porque de esa manera pues estamos amordazando esa parte positiva de nuestro ego. Posteriormente, ya una vez que imaginamos esa planta ya grande, bella, con sus frutos bien bonitos, entonces vamos a pasar al pensamiento involutivo. Entonces salió la plantica, las hojitas, lo que habíamos visto, le salen sus frutos, está en su mejor esplendor, con todos, ya todas sus flores se convirtieron en frutos, ya dio esa cosecha bien bonita, sentimos hasta el olor, aquí que vemos en el ejemplo pues es un naranjo, ese olor tan delicioso de la naranja, y allí pasamos entonces a darle el pensamiento involutivo. Allí empiezan entonces a caer esos frutos, empiezan a caer las hojas, vamos viendo cómo nuestra plantica va perdiendo alguno que otro tallo, alguna rama, parte del tallo, empiezan a caérsele las hojas, a marchitársele, y vamos viendo cómo incluso hasta el tronco empieza a debilitarse, ya las raíces no absorben los nutrientes del suelo, empieza a secarse nuestra planta hasta que finalmente pues se cae la planta y la brisa empieza a llevársela poco a poco hasta que vemos que ya lo que queda es nuevamente el suelo como estaba cuando llegamos. Entonces desaparece nuestra plantica y allí culmina el pensamiento involutivo. Entonces allí es donde se da la síntesis del pensamiento o la quietud de la mente. O sea, porque ya le alimentamos toda esa parte positiva, le alimentamos toda esa parte negativa, y en ese punto es donde se da la quietud de la mente. Allí es donde vamos a lanzar el koan. Entonces, cuando lanzamos el koan, pues allí es donde tanto la parte positiva como la parte negativa de nuestro ego queda, o sea, queda así como que buscando y buscando, o sea, esas dos manos que suenan así, y se queda la mente y está como buscando el sonido, ¿dónde está ese otro sonido? Y resulta que allí se escapa la chispa. O en ese dónde está la verdad, empieza entonces esa mente a buscar dónde está, hasta donde yo sé, pues está allí en esa sexta dimensión. Nos podemos concentrar entonces allí en esa sexta dimensión, allí está la verdad, ¿dónde? ¿Y dónde? ¿Y dónde? Y en ese esperar, ¿dónde está? Pues allá nos vamos a escapar. Entonces, allí es donde se dan los síntomas. Vamos a ver que puede sentirse un desprendimiento porque eso que la chispa hace, ese desprendimiento, pues puede sentirlo la persona. Puede sentir también que va por un túnel de luz, que incluso se llega a experimentar también en el desdoblamiento astral. Y es precisamente que ese túnel que vemos es nuestra columna vertebral, o sea, esa columna hacia arriba, donde la chispa que está acá en nuestro centro sexual, pues se escapa hacia arriba y lo que se ve ese túnel, pues es nuestra columna hacia arriba. Entonces también se puede
sentir o experimentar la imaginación consciente, o sea que estamos allí como en una experiencia consciente. Se puede experimentar también como si estuviésemos en un sueño lúcido. Se puede experimentar la unidad, o sea, esa sensación de pertenecer a todo. Se puede experimentar vértigo también. Entonces, y ese estado de felicidad, que eso sí es inconfundible. O sea, incluso yo diría, en medio de mi ignorancia, pues que hay personas que dicen haber experimentado la muerte en algún tipo de situación, donde asumo que lo que logran es experimentar esas dimensiones superiores y dicen, ay, sí, es que yo vi como un túnel de luz, ese túnel de luz es nuestra columna. Y entonces dicen, y se sentía muy hermoso y eso era fabuloso. Bueno, en una oportunidad algo así le pasó a mi papá. Y él decía, no, pero es que yo no me quería venir y mi mamá estaba tratando de despertarlo y él no volvía en sí porque fue como un desmayo que le dio y experimentó esa sexta dimensión. Y entonces mi mamá hasta lo golpeaba en el pecho y él no reaccionaba. Y cuando volvió en sí dijo, yo no me quería venir, decía él. Y era porque es que esa sensación de estar allí en esa sexta dimensión, el no estar ante nuestro ego, el no estar ante todos esos condicionamientos, pues es un estado de felicidad. Entonces, acá vemos pues los síntomas y pues recordar que la práctica hace al maestro, o sea, todas las veces que podamos hacer la práctica, pues tratar de concentrarnos muy bien para hacer la práctica, porque recordemos que la práctica hace al maestro, mientras uno, o sea, uno pudiera decir, ay, no, es que a mí no se me da, sí, pero ¿cuántas veces la he hecho? Entonces, muchas veces parte de que la hacemos una vez, dos veces y no se me dio y entonces no la hago más y resulta que pues muchas veces la práctica se nos da es por la insistencia que ponemos, porque nuestro ser ve esa motivación, esas ganas de hacer la práctica y allí pues nos da esa experiencia. Entonces, una persona cuando, como veíamos al principio, una persona luego que experimenta esta dimensión, pues no vuelve a ser el mismo, porque el llegar a experimentar ese estado de felicidad, o sea, esa condición sin el ego, o sea, lo llega a motivar uno muchísimo, porque dice uno, o sea, hacia eso es hacia lo que voy. Que el trabajo es fuerte, no importa, ya yo sé hacia dónde es que voy. O sea, no aspiro a otra cosa, aspiro es el cielo. Entonces ahí vemos que el trabajo, aunque es duro, pues vale la pena. Entonces, pues ya para terminar la conferencia, pues dejarlos con esta frase que la meditación es el pan del sabio, porque así como lo dice esa oración o ese mantra del Padre Nuestro, que dice el pan nuestro de cada día, danoslo hoy, pues también se refiere a esto, a ese pan diario que a través de la meditación pues vamos llegando a esas comprensiones tan necesarias para el desarrollo de nuestro ser interior. Entonces, bueno, hasta acá la conferencia. Vamos a revisar si hay preguntas. Vamos a dejarlo con nuestras redes sociales. Acá tenemos las páginas a través de las cuales transmitimos en vivo, las páginas de Facebook, Curso Conocimiento de Sí Mismo bzla.blp y Conocimiento de Sí Mismo Venezuela. Y posteriormente resguardamos las conferencias en Conocimiento de Sí Mismo Venezuela en YouTube, que de allí pues no se borran las conferencias. En el Facebook sí duran es hasta un mes y después las borran. Pero como en YouTube no las borran, pues cualquier conferencia que quieran revisar, pues aquí en la página de YouTube, si las encuentran todas las que hemos resguardado, pues allí están para la revisión pues de cualquiera que quiera revisarlas. Está el número de contacto que también en la descripción de los temas pues también tenemos ese link para unirse al grupo de WhatsApp. O si quieren contactarnos pues directamente aquí está el número con el más 58 para las personas que no sean de Venezuela.
Entonces, dejarlos con la invitación para la próxima conferencia de fase A, que es la número 37, titulada Práctica para el desdoblamiento astral, el saltito. O sea, como vimos en la conferencia número 3 de fase A y vimos en la conferencia 3 de fase B también, esta práctica del desdoblamiento astral que es tan importante, pues acá vamos a enseñar otra técnica para desdoblarse conscientemente al astral. Esta es mucho más sencilla, pues porque por la importancia que tiene el que tengamos desdoblamientos astrales conscientes para que podamos ponernos en contacto con nuestro ser. Entonces, bueno, me parece que no hay preguntas. Déjenme revisar por aquí. No, no veo preguntas. Bueno, entonces vamos a dejarlo hasta acá. Como siempre, agradeciéndole a todos los que participaron. Y como siempre, pues deseándoles que tengan un feliz resto de la noche. Pídanle a su ser mucha fuerza y que tengan un feliz astral. Hasta la próxima.